para mandar misioneros a Tailandia. Imagínense, hermanos. A lo mejor uno de nosotros puede ir este año para allá. El año pasado fue una grande bendición allá. También quiero recordarles que hay grupos, el femenil, el grupo varonil, está el grupo de jóvenes. Si no pueden ir hasta ese lugar, pueden hacerlo a través de su teléfono, a través de la computadora. Se pueden meter vía Zoom y pueden tener el compartimiento de la palabra del Señor. Y déjenles digo que es impresionante. Nosotros estamos empezando el lunes, que lo estamos haciendo con el pastor. Tenemos el grupo de varones. Hay otro grupo de varones que viene también el mismo lunes y se reúne aquí en la iglesia, pero nosotros lo estamos haciendo otro grupo con el pastor, y es impresionante de lo que estamos llevando Segunda de Reyes, y el Señor cada vez nos alimenta más y más de su palabra. Quiero recalcar que el próximo sábado vamos a necesitar ayuda. Ya casi se acaba lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque nos dio el privilegio, más bien el gobierno nos dio la cerca de metal que pusieron allá. Nomás nosotros que teníamos que hacer es trabajarlo y como se dice, llegar a los estándares que quería el gobierno, la ciudad de Glendale. Llegamos a ese punto y nos dieron eso. Ahora lo que nosotros tenemos que venir es trabajarlo, poner un poquito de nuestra ayuda y venir el próximo sábado con unas carretillas y poner la grava. Amén. No se va a tardar. Entre más obreros hay, es poco el trabajo. Pero si no vienen muchos, va a ser más trabajo para los que estamos aquí. Amén. Yo les invito, mis hermanos, si no tiene un grupo, reúnase. Miércoles tenemos aquí servicio de oración. Tenemos salimos a evangelizar. Véngase, si tiene su deseo está venir y buscar las almas perdidas, véngase con nosotros. Amén. También quiero dejarles saber que vamos a estar trabajando este año. El Señor tiene un propósito, un grande propósito en este lugar. Somos una iglesia que estamos en este lugar, no hay otro más. El Señor tiene un propósito el día de hoy y este año para nosotros. Así es que esté listo, mi hermano, para trabajar. Amén. También quiero darle la bienvenida a nuestro hermano David, que está ahí atrás, nos está acompañando, hermano. No se le olvide saludarlo cuando acabe el servicio. Bienvenido, hermano. Está en familia, le digo. Amén. Vamos a recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Amén. Vamos a pedir a nuestro hermano Fidel que venga a orar por las ofrendas. Glorificado sea el nombre del Señor, que el Señor les bendiga a todos. En esta mañana vamos a colectar las ofrendas que sirven para también crecer más la obra del Señor. Amén. Para poder repartir, hacer folletos, hacer más Biblias, anuncios y distribuirla. Y vamos a recitar un texto antes de orar que dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias por ello. Amantísimo Señor de los cielos, muchas gracias, Señor, Dios lleno de bondad, por habernos traído hasta esta casa, por habernos traído con bien, Señor. Te ruego, Señor, que veas pues las necesidades de cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren, y que sobre todo eso, Señor, tu palabra dice que tú darás hasta que sobreabunde. Bendito Dios, gracias por estas ofrendas, y te ruego, Señor, que las multipliques en cada uno de los hogares de mis hermanos. Oh bendito Dios, que seas tú quien des, Señor, en abundancia, para que se siga extendiendo tu obra. Padre eterno, por medio de tu Hijo amado, te lo estoy pidiendo humildemente. Amén. Puede pasar, hermano.
Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir y el fuego. Manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Sí, Señor, todo es posible. Cuando levantamos nuestras manos, es en señal de rendición, porque nos rendimos ante ti, Padre. Es señal que nos entregamos a ti, Jesucristo amado. Aleluya, Jesús. Gracias por tu obra, mi Dios. Te alabamos y te glorificamos, Padre. Amén. Tome su asiento, mi hermano. Ya pasaron las fiestas, ya pasaron todo aquello que nos distraía exactamente de la palabra de Dios. Amén. Dicen que las estadísticas dicen que el mes de diciembre es el mes más sufrido. Primero por las finanzas, ¿verdad? Porque andan todos buscando regalos y no hay dinero y hay que sacar el dinero por donde sea para hacer. Pero segundo, es donde hay más suicidios. Porque hay mucha gente que a veces no tiene su familia, hay gente que no están con sus familiares, familias separadas y pasan cosas. Amén. Pero una cosa, nosotros estamos bien seguros que nosotros estamos entre familias, estamos en el lugar donde el Señor Jesucristo, ¿verdad?, está aquí con nosotros. Amén. Después de unas fiestas que estuvimos hablando todo acerca de lo que era el Evangelio de Génesis, estuvimos hablando del padre Abraham, estuvimos hablando de la fe que nos acerca al Señor. Ahora volvemos a regresar a nuestras secuencia de segunda a los Corintios. Ahora vamos a seguir estudiando la palabra ahí. Y hoy les invito, mis hermanos, que abramos nuestras Biblias en segunda a los Corintios del 11, capítulo 11, del versículo 1 al 15. Amén. Si no tiene una Biblia, ahí hay Biblias en las bancas. Y para aquellos jóvenes, por ahí hay Biblias también en inglés. Aquí tenemos ahí, amén. Y si no, allá tenemos ahora la tecnología en sus teléfonos. Amén. Déjenles digo que el Señor trabaja en grande manera. Amén. Cuando todos lo tengamos, podemos ponernos de pie. Amén. Segunda a los Corintios 11, del versículo 1 al 15 vamos a estar leyendo. La palabra del Señor dice así, si todo lo tenemos podemos ponernos de pie. La palabra del Señor dice así: ojalá me toleréis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os es desposado con su solo esposo.
para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su justicia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Versículo 5 dice: y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en palabra y no soy en el conocimiento, en todo por todo os lo hemos demostrado. Pequé, yo me humillé a mí mismo para que vosotros fuisteis enaltecidos por cuanto os predicado el evangelio de Dios de embalde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad. A ninguno fui carga, pues lo que faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravos. Por verdad de Cristo que está en mí, que no me empiedaré. Esta es mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque cuando nos amó Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré para que tal ocasión aquella ellos que la desean, en fin de que aquello en la gloria sea hallado semejante a nosotros. El versículo 13: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla que en el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. El último versículo 15: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Oremos. Padre Santo Jesús, en esta mañana, mi Dios, yo te pido que vengas, Señor, abras, Padre Santo, nuestras mentes, nuestros corazones. Que tú, Señor, me uses, Padre Santo. Uses mi boca, Señor, mi mente, Padre, para llevar la palabra a mis hermanos y que tú les hables a través de mi Padre. Que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón, lo que tú tienes para con nosotros, mi Jesucristo amado. Que tú, Señor, nos hagas reflexionar lo que escuchemos el día de hoy, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias por lo que nos están viendo a través del internet. Te lo pido, Padre, que llegue a ellos, Señor, la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero darle en esta predicación, en este sermón, 3 puntos. Y el primer punto vamos a ver lo que es. Pablo defiende la palabra de Dios. Amén. Vamos a repasar un poquito. Lo estuvimos hace más de un mes leyendo. Llevamos la secuencia. Y vemos que a pesar de todo, Pablo, cuando vino y fundó la iglesia a los Corintios, en su segundo viaje misionero, también había falsos apóstoles que querían desacreditar la doctrina del apóstol Pablo, pero también lo tenían como loco, porque venían y él venía y predicaba la palabra de Dios, pero también estos falsos profetas, estos falsos maestros venían y hablaban a las congregaciones que no le hicieran caso a Pablo. Por eso a veces lo tenían como loco, y para Pablo era una preocupación, porque dañaba primero la imagen del Señor Jesucristo. Segundo, querían dañar la doctrina, pero como un buen apóstol, el apóstol Pablo se preocupaba por sus ovejas, como todo un pastor que se preocupa de sus
ovejas que están fuera a veces del rebaño y va y las trae. Esto es lo que hacía el apóstol Pablo. Amén. Pero el día de hoy, aquí vemos en el primer versículo del capítulo 11, que dice: ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme. Sabemos que Pablo tenía muchos enemigos. Pablo tenía enemigos apóstoles, enemigos profetas que venían a tratar de, como lo dije anteriormente, a tratar de opacar la imagen. Y le decían que era un loco. Pero Pablo les pidió a los corintios que lo soportaran un poco. Otras palabras que el apóstol dijo: tolérenme, esperen un poquito de lo que voy a hablar, escuchen la palabra. No pongan atención a los falsos profetas, como lo dice en el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues he desposado a un solo esposo para que presentaos como una virgen pura. Pero Pablo les está pidiendo a las congregaciones: tengan paciencia. No les pongan oído a los demás. ¿Cuántas veces nosotros ponemos oídos a las cosas que pasan alrededor de nosotros? Y a veces esas pequeñas cosas nos quieren dañar. Hace poco mi esposa me dijo: fíjate que escuché un comentario de nosotros. Y le dije: no te preocupes. No te preocupes y no pongas atención a esas cosas. En primer lugar, le digo: ponte contenta. Que digan lo que diga la gente de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque estamos haciendo algo bueno. Porque están preocupados que nosotros estamos predicando la palabra de Dios. Están preocupados porque se sienten amenazados que nosotros venimos trabajando fuerte. Están preocupados porque lo que predicamos es la verdad. No pongas atención a eso. Al contrario, debemos estar contentos porque estamos haciendo algo bueno. En el trabajo también tenemos personas que a veces están atrás de nosotros. Atrás de nosotros. Porque hay gente envidiosa. Porque hay gente que quiere obtener el mismo lugar que nosotros. Pero cuando nosotros somos sinceros y somos honestos, todo sale bien. El Señor toma control. El verdadero mensaje que traía el apóstol Pablo no era un mensaje sencillo, no era un mensaje, como se dice, fake. No era un mensaje que era engañoso, no. Él venía predicando lo que él estuvo con el Señor Jesucristo. Por eso Él les pide que le pongan oído a Él, que no le pongan oído a otras personas. Pablo tiene celo, pero ese es un celo como el celo de Dios. Porque estaba pensando él: si se llevan estas ovejas y las ponen o les dan la falsa doctrina, ¿qué va a pasar? Se van a perder todas esas almas. Y nosotros tenemos que aprender de ahí. Tenemos que pedir al Señor que nos dé discernimiento para escuchar la voz de Él. Hay muchos pastores allá afuera en estos días que son falsos profetas, que a veces ellos nomás trabajan y quieren ir a predicar recibiendo un pago. Yo he escuchado varios de ellos. Dicen: bueno, no voy a ir a predicar porque necesito que paguen todos mis costos para ir a viajar hasta allá y luego donde me voy a quedar. El Señor Jesucristo nunca dijo eso. El Señor Jesucristo empezó a caminar y donde quiera que Él llegaba, llevaba la palabra del Señor. Versículo 2 dice: porque
oh celo con celo de Dios. El Señor es celoso. ¿Está bien? Nos ama. En la mañana yo lo decíamos en la escuela dominical, que Dios nos ama, tiene amor para con nosotros, pero también es un Señor, un Dios celoso. Como nosotros somos con nuestros hijos, los amamos, pero cuando vemos también que están algo mal que hacemos nosotros, los jalamos para un ladito, les damos a veces ahora sí, como decía un hermano, les damos chocolatito y los jalamos, porque es un celo, que no queremos que se pierdan. Pablo estaba diciendo que tenía un celo santo por ellos. No era un celo carnal, no era un celo del mundo, no era un celo de falsa doctrina, era un celo santo de madurez. Que no era un celo para destrucción. Por eso él dijo, toleradme un poco. No era un celo terrenal, porque Pablo quería que todos eran guardados de estas destrucciones malignas. Nosotros tenemos que tener ese celo santo para poder salvar almas, para traer almas a los caminos del Señor. A veces vemos las familias, a veces vemos a los hermanos que se están alejando de la iglesia y a veces nosotros no hacemos nada. Necesitamos tener un celo santo. Pues he desposado como un solo esposo, presentaos como una virgen pura a Cristo. En aquellos tiempos, a veces cuando había niños, ya los daban para las otras, para ponerlos en casamiento, desde que eran niños, eran pequeños. A veces desde el vientre de la madre ya también los apartaban. Y ese era como, ahora lo llamamos un engagement, ¿verdad? Ahora no era un compromiso. ¿Y qué tenía que hacer ese hombre o esa mujer? Tenían que guardarse para el momento, que era momento que ya estaban maduros para poder obtener, hacer una familia, los entregaban y ellos estaban apartados, ellos se guardaban puras. Así el Señor Jesucristo quiere que nosotros nos mantengamos puros. La iglesia, nosotros somos la iglesia, nos mantengamos puros. Nosotros, la iglesia, ¿quién es la iglesia para el Señor Jesucristo? Es la novia. Nos tenemos que mantener puros para ellos, para el Señor Jesucristo, para que nos presentemos ante Él como una virgen pura. Imagínense, en aquel tiempo si la persona no era pura con este muchacho, ¿qué pasaba? La desterraban. Imagínense, en el día de hoy, a veces la juventud ya es muy diferente. Ya la juventud ya a veces ya no quiere llegar ni siquiera pura hasta el altar. Hay una preocupación ahí. Amén. Veamos el versículo 3 que dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Como la serpiente vino ¿a qué? A engañar a quién, a Eva. Amén. Vamos a ver a nuestra Biblia, abrámosla en Génesis 3. Vamos a leer del 1 al 5. Vamos a tomar ese pequeño versículos para ver lo que nos quiere decir en Génesis 3.
Cuando todos lo tengan, ¿pueden decir un amén? ¿Qué? Génesis 3, del 1 al 5, dice así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él será abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjese, qué astuta la serpiente. Pablo aquí nos estaba, en el Corintios nos está diciendo que no pongamos el oído a estos, porque son bien astutos. Habrá falsos profetas, falsos maestros. La serpiente vino y le dijo a la mujer: no te preocupes, hombre, agárrale, cómele, vas a ser igual que Dios. La fuerza, la astucia que traía, el convencimiento. A veces nosotros así ponemos oído a otras personas, y cuando andamos por ahí, nuestros amigos o por ahí hermanos que están, bueno, no son hermanos, son primos, ¿verdad? Porque no están bien en el camino del Señor y andan por otros lados. Son débiles y se dejan llevar fácilmente. Vienen otras personas y les hablan astutamente y se van con ellos. Se van con ellos. Porque dijo, entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirás. Incluso Dios sabe que cuando usted coma de este árbol, comprenderá de todo mejor, que será como dioses. Imagínense, ¿qué habrá dicho Eva? Como de aquí y voy a ser como él. Y la serpiente gozosa, ¿verdad? Dice: ya me hizo caso. Ya, ahí va, mírala, ahí va. No nos dejemos engañar. No pongamos oído. Amén. La serpiente astuta. Hombres que vienen y predican la palabra de Dios, que no es conforme al Señor Jesucristo. No lo es. Había en una iglesia que yo estuve. Cuando tú llegabas a esa iglesia, desde allá atrás el hermano llegaba, te veía y ya empezaba desde acá a moverse y a hacer sus, moviéndose, diciendo: tengo palabra para ti, pasa para enfrente, el Señor me está diciendo que... Oye, pero si todavía ni me conoces. No me conoces y ya tienes. No, ¿qué tal si no ni siquiera vengo yo? Hombres astutos que vienen predicando lo que ellos quieren, no lo que vienen predicando lo que el Señor nos dice. No, ellos lo que ellos, por conveniencia de ellos. Tenemos que ser inteligentes, pedirle al Señor que nos dé discernimiento para escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra del buen pastor. Como ovejas, cuando el Señor nos habla, escuchamos su palabra y vamos hacia Él. Punto número 2, la humildad de Pablo. Pablo era humilde, él no fue crecido, él no se sentía grandísimo porque había hecho tantas cosas, porque había plantado iglesias. Absolutamente no.
Ya ni los pastores grandes esos que se sienten y andan caminando ahí, que sienten, a veces andan caminando y sienten que ni tocan el piso, porque se creen. El Señor Jesucristo nunca anduvo así. Imagínense, Señor Jesucristo andaba caminando y imagínense sus pies de Él, como llenos de polvo, porque andaba en el camino y Él caminaba así. Hay hermanos, pastores que se llaman, que hasta carro que le quieren que les pongan. Van a predicar a un lugar y dice que hasta limusina o quiere que lo recojan. Estuvimos sirviendo en una iglesia hace muchos años, ¿verdad? Y venían predicadores y hasta nos hacían que le abriéramos la botella de agua y se las pusiéramos ahí. Imagínense. Y ellos no venían a predicar porque pues, como los misioneros que por fe llegaban ahí. No, ellos llegaban y ¿cuánto vas a dar de ofrenda, mi hermano? Si no, no voy. Tienes que tener cierta cantidad de hermanos en la iglesia, si no, no voy. Imagínense. Jesucristo nunca cobraba, mucho menos Pablo. En el versículo 5 que nos dice de segunda de Corintios, vamos a ver. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo era un hombre bien educado, inteligente, preparado para la palabra del Señor. Pero él no se crecía. Él no decía, bueno, tengo tanto conocimiento así como ellos, o entonces yo también voy a andar así. No. Pero él no se sentía inferior. Hay veces que mucha gente piensa mal de nosotros por nuestras apariencias, nos están juzgando y van a decir, mira, como yo le di el ejemplo un día a mi esposa, le dije, mira, cuando yo trabajaba en una compañía, tenía 3 managers a mi cargo, americanos, y yo era el mexicano, el hispano, que andaba limpiando, barriendo, y le dicen a ellos, queremos hablar con tu jefe, con el tal gerente general. ¿Quién es? Y se miraron entre ellos, dijo, ahorita lo traemos. Y me dice, es este que anda barriendo. Me dice, ¿usted es el manager? Sí. Oh, yo pensé que era uno de estos. Imagínense. No me creía más. Humilde. Así era Pablo. No se creía como aquellos hermanos que estaban más arriba, que aquellos apóstoles que eran muy grandes. No, él andaba, se sentía menos, era humilde. Pues aunque sea tosco en la palabra, no soy de conocimiento. A Pablo lo acusaban de que él era una persona muy diferente en sus cartas cuando las escribía y las mandaba. Ellos decían, mira, este Pablo es muy duro, nos está hablando aquí muy fuerte. Y se quejaban unas iglesias de eso. Pero cuando Pablo estaba ahí, Pablo era humilde. Él no era un hombre que se ponía que, bueno, yo soy Pablo y vengo a ver qué está pasando aquí. O vengo a... No, humilde. Y llegaba con ellos. Pablo llevaba la palabra de Dios, llevaba la palabra del reino de Dios a los necesitados, aquellos que lo necesitaban con sabiduría. Llevaba el evangelio para que ellos pudieran comprenderlo. No debemos ser enaltecidos, mis hermanos. El versículo 7 dice, Pablo le está preguntando a ellos, ¿pequé yo humillándome a sí mismo para que vosotros seáis enaltecidos? Pablo estaba diciéndoles que qué había pasado, si había hecho algo malo, si él los puso primero a ellos para que ellos recibieran el evangelio de Dios.
Por eso dice casi al final, ¿he predicado el evangelio de Dios de embalde? Todo mi esfuerzo que he puesto para ustedes, para traerlo, ¿acaso lo he hecho mal? Lo he hecho en saco roto. Aquí Pablo les está preguntando a ellos. Aquí nosotros no estamos echando el evangelio en saco roto, lo estamos agarrando, escudriñando. He despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Pablo nunca les pidió dinero a las iglesias. Al contrario, él no quiso ser carga para ninguno de ellos. Cuando Pablo estaba en las iglesias de los Corintios, venían a visitarlos. ¿Y quién cree que los vinieran a visitar los de Macedonia? Timoteo y Silas. Timoteo y Silas venían y cubrían, a veces venían a cubrir todos los gastos de Pablo. Porque ellos sabían, conocían. Sabían lo que Pablo pasaba. Él no fue ni una carga para ninguna iglesia. Mucho menos aprovechaba su estado de liderazgo para sacar beneficio de ellos. Él no manipulaba a la multitud ni las iglesias. Una vez más, hay muchos pastores que a veces hermanos, que a veces agarran y manipulan a las iglesias para sacar ellos propios beneficios. Gracias a Dios a nosotros no nos da eso. Aquí en nuestra iglesia no. Porque tenemos buenos líderes, tenemos hermanos que sí, ellos tienen control de todo. Amén. Pablo tuvo que enfrentarse a esos predicadores. Pablo venía y predicaba gratuitamente, pero Pablo no fue ni una carga a ninguna iglesia. Por eso ahí dice que hubo varias iglesias que venían y le daban dinero. Venían a varias iglesias y aportaban para ello. Vemos en el versículo 8 y 9 que Pablo no pidió nada de dinero y se despojó, y él podía haber obtenido dinero, pero no lo hacía. Y el versículo 9 dice: y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad y a ninguno fui. Imagínense. Nosotros no hemos sido misioneros, ¿verdad? No hemos ido a predicar la palabra en lugares, pero sí hemos pasado necesidades. Y sabemos qué es cuando pasamos necesidades, cómo se siente. Cuando estuve entre vosotros tuve necesidad y a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, los hermanos que venían a visitarlos, los hermanos Timoteo y Sila. Todo me guardé y me guardaré de seros grabados. Todo eso se guardó Pablo, porque no quería dar a conocer a la más gente: oh, yo tengo necesidad, por favor, denme. No. Todo por el amor al servicio del Señor. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá, está mi gloria en las regiones de Acaya. Pablo les decía a ellos: pues en verdad Cristo está en mí. Pablo predicaba el reino del Señor Jesucristo. El 11 dice: ¿por qué? Porque nos amó, Dios lo sabe. El 12 dice: lo que hago haré aún,
para quitar la ocasión de aquellos que desean, a fin de que aquello en que se gloríen sean hallados semejantes a nosotros. Veamos el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Imagínense, yo estaba haciendo el sermón y me ponía a pensar, todos esos apóstoles que venían y querían agarrar los beneficios, usaban la palabra del Señor. Todos esos apóstoles que venían y se hacían pasar por buenos pastores, buenos profetas, para atraer gente y sacar beneficios para ellos, para decir que, oh, yo tengo la iglesia más grande. Imagínense. No me pongo a pensar, digo, en ese tiempo había tanta pelea para enseñar la palabra del Señor Jesucristo. Yo me pongo a imaginarme, estaba pensando, digo, si fue así, el Señor Jesucristo alcanzó a muchos entonces, pero no todos llevaban la sana doctrina. El 12, mas lo que hago lo haré para quitar la ocasión de aquellos que la desafían, a fin de que aquello que se glorían sean hallados mensaje a nosotros. Por eso, completamente eran falsos maestros que enseñaban falsas doctrinas. Pablo se defendía de todos ellos. Pablo sabía que tenía la lucha contra ellos. Pablo sabía que tenía que ponerse firme para llevar la palabra del Señor Jesucristo. Sabía que la pelea no tanto era física, sino la pelea era espiritual. Estos son falsos profetas, falsos maestros que decían representar al Señor Jesucristo. Satanás con sus siervos tratando de confundir a las iglesias, a los feligreses, a los nuevos convertidos, tratando de convencerlos. Imagínense. Veamos Efesios 6:12. ¿Qué nos dice la palabra del Señor ahí? Yo creo que muchos conocemos ese versículo. Efesios está más adelantito de Segunda de Corintios. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todo principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo sabía que tenía que pelear contra toda esa gente, contra todas esas huestes de las tinieblas, contra todos esos malos espíritus. La pelea no es contra nosotros mismos, hermanos, sino la pelea es contra las falsas doctrinas que quieren confundir al pueblo de Dios. Tenemos que ser astutos para poder escuchar la palabra del Maestro, la voz del Padre. ¿Reconoces tú la voz del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hemos escuchado? ¿Podemos reconocer al buen pastor? Inclina tu rostro, mi hermano. Gracias, Padre Santo, porque este día de hoy, en esta hermosa mañana, mi Jesucristo amado, tú nos has hablado, Padre.
Tenemos que tomar el ejemplo como el apóstol Pablo, de que debemos tener celo para tu palabra, de no dejarnos confundir, de escuchar falsos profetas. A veces nosotros tenemos más tiempo de escuchar cosas que no debemos escuchar a través de la televisión, a través del internet, en vez de tomar tu palabra, Jesús. En esta hermosa mañana, Padre Santo, venimos a pedirte, Padre Santo, que tú, Señor, nos des, Señor, la fuerza para pelear contra todas esas huestes, contra esas potestades malas, y nos des sabiduría, Padre Santo, para escuchar tu palabra. Que no la echamos al fondo, Señor, del mar, sino al contrario, Señor, que la escudriñemos y que la tengamos en nuestra mente, Jesús. Gracias, Padre Santo, porque tú, Señor, nos has guardado de todo eso. Y estamos aquí, Señor, escuchando tu palabra, Jesucristo amado. Enséñanos, Padre, a escuchar tu dulce voz, Padre. Gracias, mi Jesucristo amado, porque tú has llegado a nuestros corazones. Porque tú has puesto, Señor, en nosotros el amarte. Tú tienes un amor incondicional hacia nosotros, Jesús. Te amamos, oh Jesús. Aleluya, mi Jesucristo amado.